3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Cuando vemos un árbol, ¿lo vemos porque es un árbol o porque se llama árbol? Si el árbol no tuviera nombre o simplemente no supiéramos que se llama árbol, ¿qué veríamos al mirar el árbol? De golpe uno no sabría decir qué vería, y menos aún si tampoco supiera que un árbol tiene raíz, tronco, ramas, hojas, y que de él nacen flores y de ellas frutos. ¿Será que lo que existe porque tiene nombre? ¿Podrían creer ustedes que la realidad es lo que es porque la nombramos? Un sustantivo, naranja. ¿La naranja está en la mesa o en la palabra naranja? Un adjetivo, el limón es ácido. ¿Lo es porque es propiedad del limón o porque está en la palabra ácido? Un verbo, yo canto. ¿Ustedes me oyen cantar porque canto o porque la melodía está en la palabra cantar? En charlas académicas sobre la existencia y la comunicación humanas, se suele citar una afirmación del filósofo alemán Martin Heidegger, de un texto suyo titulado Carta sobre el humanismo. Dice: el lenguaje es la casa del ser, lo que lleva a darnos cuenta de que existimos y somos porque hablamos, porque tenemos palabras que nos indican los nombres de las cosas, sin los cuales no sabríamos qué somos, qué vemos, qué oímos. Entonces, habitamos en las palabras. Ellas nos dan el poder de crear las cosas, lo que denominamos realidad. ¿No advierten ustedes que por eso tiene uno la sensación de certeza cuando oye decir que Dios hizo las cosas con solo nombrarlas? Ese es justo el poder de los poetas, los escritores de cuentos, novelas y fábulas. Bien, ya había hecho un podcast antes sobre palabras que mencionaré hoy en este, y que son expresiones enfatizadas con las actitudes que quizás hemos perdido y que son formas que tenían los papás y los abuelos de crear sentimientos y certezas con solo decirlas. Eran expresiones con fuerza, con poder, una fuerza y un poder cercanos a la magia, o mejor, al milagro. ¿No se les ocurre a ustedes pensar que tal vez las palabras son las que hacen los milagros? Digo, sobre todo cuando lo dicho es expresado por la fe, que para ser fe solo puede estar adentro, no afuera. Y lo está cuando está, porque adentro está Dios, que es íntimo, único y libre. Hablo de mi generación y de las que vengo. Éramos niños entonces, quizás ya muchachos, incluso jóvenes empezando a abrir ventanas. Cuando íbamos a salir de la casa para ir al colegio, o de viaje a otro pueblo o a una finca, o hasta para ir a la tienda a hacer un mandado,
Los papás nos decían, mi Dios lo lleve con bien, o vaya mijo, que la Virgen lo acompañe. Nosotros creíamos que Dios era un señor antiguo, pero no viejo, que siempre tenía la misma edad y que nunca había sido joven, que lo sabía todo y que vigilaba desde el cielo. Pero no teníamos idea de cómo nos defendería de algo o de alguien. Solo pensábamos que en lo dicho por el papá o la mamá, o en casos el abuelo, estaba la magia. Esas palabras actuaban como lo que los orientales llaman mantra, un sonido sagrado que tiene el poder de lo dicho, lo invocado, lo anhelado, lo necesitado. Recuerdo a amigos de la escuela y del colegio, incluso yo mismo, que no practicábamos mucho los rituales religiosos que la familia imponía como obligaciones si uno quería ir al cielo cuando llegara la hora de la muerte. Buscábamos justificables pretextos para no ir a misa los domingos y para evadir el rezo del rosario en la casa. No se puede negar, eran rituales aburridos porque invariablemente se repetía lo mismo, las mismas letanías que, creía yo, Dios se sabía de memoria y pensaba que también Él se aburría. Pero la bendición del papá o de la mamá antes de salir a la calle o antes de acostarnos, más las palabras alusivas a la compañía de Dios o de la Virgen, eran más efectivas que todas las oraciones juntas. Lograban darnos confianza y nos íbamos o nos dormíamos tranquilos. Era el poder de creer en lo que decían los papás. Sus palabras en muchos casos hacían milagros. Sin detenernos a pensarlos, el hecho es que teníamos el convencimiento de que si mi mamá dijo, mi Dios lo acompañe, mi hijo, tal compañía era segura cuando estábamos fuera de la casa. Creo que el poder de esas palabras dichas por el papá o la mamá tenían la fuerza de una divinidad que no estaba en el cielo sino en ellos, o podría ser en uno mismo. Los que pueden recordar no creen que era el poder del amor y era efectivo. Uno sentía que Dios lo llevaba con bien y que la Virgen lo acompañaba. Tal vez era el poder de la fe, de la que creo que puede actuar, ya sea que crea uno en Dios o en la Virgen o que no. En la serie brasileña de José, un sumo sacerdote le explica a una princesa egipcia que fe es la certeza de que vamos a recibir lo que esperamos, aunque no haya ningún indicio de que eso va a suceder. Si pensamos en eso, ¿no sentimos acaso que la fe no es el poder de un Dios que me oye desde el cielo, sino de Dios que dentro de mí me ayuda a ver que se puede? Vuelvo sobre lo que ya he mencionado, el poder de las palabras, y sobre cierta afirmación que más que creencia o religión, es poesía, literatura que por más ficción que contenga, es reveladora. La afirmación: el miedo no tiene nombre, luego no existe, en las palabras que vienen del amor. No pretendo, ni lo he pretendido, poner sobre la mesa los debates sobre Dios, si existe o no existe, los que creen y los que no, si esta o aquella o la otra religión es la verdadera o la falsa. En lo que quiero enfatizar es en la fuerza del lenguaje, las palabras,
la facultad de crear porque nombramos. Tal vez queremos creer que en esa facultad finalmente, en las palabras y sobre todo en cómo decimos las palabras, está Dios. O digamos como Borges, la divinidad. Nosotros sentíamos que Dios nos llevaba con bien y que por algún misterioso designio que escapa a la racionalidad de la mente humana, podíamos ver el peligro, el mal, las actitudes honestas o perniciosas de las personas en la calle, y que ya dependía de nosotros la inclinación a lo uno o a lo otro, correr el riesgo o evitarlo. Pero teníamos claro qué era lo luminoso y qué era lo oscuro, gracias a las meras palabras del papá o la mamá. Mi Dios lo acompañe, mijo. Esa frase, dicha como la decían ellos, tenía la forma, el sabor y el color de lo que nos pertenece y a lo que pertenecemos, lo que somos como pueblo, antioqueños o paisas. Y eso les daba más fuerza a las palabras pronunciadas porque procedía de una verdad que nos daba la tierra, el agua y el aire de la región donde vivimos, es decir, la verdad de la casa. Porque la casa es la verdad. Lo demuestra el hecho de que siempre, siempre regresamos a ella. Gandhi caía en la cuenta en una tarde sentado frente al río Ganges. Caía en la cuenta de que he ido tan lejos y lo único que he hecho es regresar a mi hogar. ¿No creen ustedes que tiene una virtud especial la forma como muchos paisas expresan el agradecimiento? Hablo de las palabras que celebran la gracia de la gratuidad de un favor. Dios le pague. Que Dios te pague. Mi Dios se los pague. Uno siente que en esas palabras por sí mismas, por los gestos genuinos con los que muchas personas las dicen, y por razones que parecen no entrar en lo razonable, están la sinceridad, la humildad, el anhelo verdadero de pagar el favor. Y pagarlo bien pagado. Y aclaro que aquí la palabra humildad no significa pobreza. Ahora, y esto se suma a lo misterioso, quien para él oye tales palabras, siente de veras que le pagan, como paga la divinidad. En otra de las series bíblicas brasileñas, Moisés le dice a Oseías, cuando éste todavía no se llamaba Josué, le dice que la fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles. He ahí la gracia del Dios te pague, hermano, y del mi Dios lo lleve con bien, mijo. Hoy decimos gracias, y está bien, aunque con frecuencia es un gracias frío y enclenque. Carece del poder gratificante del mi Dios le pague. Mi nombre es Luis Alirio Calle, soy periodista, hago preguntas, escribo. Y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abre más puertas. Bien, que sean como las semillas, las palabras.